por la gracia, por la paz, por la misericordia. Estamos comenzando el capítulo número 9 del testimonio del Ruach HaKodesh. Como dice la palabra, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. Todas las obras de Elohim por medio de su Hijo, por medio de la palabra, son hechas en luz. Son hechas en la luz. Por lo cual no solo estamos vindicando al Creador de todas las cosas, al Espíritu Eterno, el cual es el Creador y el Padre, por medio del cual o por el cual la palabra de Elohim, su Hijo, nacido desde el principio de agua y del Espíritu por la palabra, vino al mundo para dar testimonio del Espíritu Eterno del Padre. Damos gracias al Padre porque nos ha amado, porque nos ha dado a su unigénito, porque nos ha dado a conocer su nombre por medio de su Hijo, nos ha dado a conocer como dice la vida eterna, que consiste en que conozcamos al Ruach, al Espíritu, como el Elohim verdadero, y a su Hijo unigénito, el Mesías, a quien Él envió. En eso consiste la vida eterna. Damos gracias porque Él es bueno, su amor es eterno, su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Escucha, Israel, el nombre, nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Damos gracias porque estamos viviendo tiempos no solo difíciles, peligrosos, en que el mismo bregar en el pecado y la desobediencia del hombre ha traído al mundo al colapso económico, o está trayendo al mundo al colapso económico, a
múltiples guerras, pero especialmente a los tiempos en que el conflicto espiritual entre el bien y el mal en cada hombre y en el universo se está definiendo. Es el tiempo en que el conflicto espiritual que comenzó en el huerto del Edén donde por un lado estaba Elohim manifestándose por medio de su Hijo al hombre que había creado, al primer Adán. Y que por amor a su criatura, viendo que luego de llamar y de nombrar a todos los animales que había creado y habérselos traído al hombre, halló que no era bueno que el hombre estuviera solo y que no se había hallado una ayuda idónea para él, y de su costado formó a la mujer. Habiendo recibido el hombre el mandamiento por medio de la palabra de Elohim, de que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no comieran, porque el día que de él comieran, morirían. Ya hemos dicho que Elohim le dio al hombre libre albedrío. Le muestra su amor, le da el mandamiento que lleva a la vida, pero deja libre a la elección del hombre aceptar su amor y vivir con fidelidad a ese amor y obedecer por causa del amor el mandamiento que le lleva a la vida eterna. O ser infiel a ese amor y desobedeciendo el mandamiento o ser incrédulo a la palabra de Elohim, comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de esa manera dar lugar a su propia muerte.
este contexto, sin entrar en las profundidades, porque es un testimonio, no estamos haciendo doctrina, nos lleva a un lugar a un campo donde hay muchos árboles frutales, y a veces dentro de ese campo donde hay árboles frutales buenos, agradables, deliciosos, hay un árbol que se ve con las frutas hermosas, apetitosos, pero cuando extendemos las manos para tomarlo, sin saber que en oculto, dentro del follaje, alguna criatura, algún insecto o algún otro animal, sencillamente cuando extendemos las manos para tomar el fruto que hemos elegido, sufrimos la picada, la mordida de ese animal que, camuflado en el follaje de ese árbol, pues ante la intromisión nuestra, pues saca sus mejores armas de defensa. Creo que eso ocurre muy a menudo en mi país, donde y en muchos países donde los campos pues tienen muchos árboles frutales, y creo que a cualquiera es algo que le pudo haber ocurrido. Así que no solamente en este caso Eva, que no solo desobedeció el mandato de Elohim, sino también la palabra del hombre, porque el hombre recibe el mandamiento y lo transmite, como dice la palabra, y estos mandamientos que yo te enseño hoy, los enseñarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Así que Adán, guardando el mandamiento, lo enseñó a la mujer. Hoy vemos vamos a decir, un empoderamiento del feminismo
no solo en las mujeres, en el sentido de la tendencia a no sujetarse al mandamiento de Elohim, de Dios, aun cuando con su boca manifiestan creer en Dios y que aman a Dios. Como dice la misma palabra, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que, amados hermanos, cuando desobedecemos el mandamiento, sencillamente estamos manifestando que no amamos a Dios. Y si el mandamiento de Dios los hemos recibido, en este caso lo recibe la mujer del esposo y lo desobedece, pues demostramos o demuestra con sus hechos que aunque diga que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, sencillamente demuestra que no ama a Dios y que no se sujeta por ende tampoco a la palabra del esposo. No estoy convirtiendo esto en una doctrina de sexo. No lo estoy convirtiendo en una doctrina. Creo que todo eso en las escrituras y en la voluntad de la palabra de Elohim están bien definidos. Estoy tratando de mostrar que ante un conflicto espiritual como el que estamos viviendo hoy, que es de proporciones universales como lo fue en el Edén, porque todo el universo estaba atento, todo el universo estaba participando de aquel momento del hombre en el huerto del Edén. Por una parte, estaba el Eterno, su Hijo, los ángeles, toda la creación estaba atento a los acontecimientos del huerto del Edén, al desenlace que pudiera traer para el universo la obediencia o la desobediencia del hombre al mandamiento de Elohim. Por otro lado, estaba la serpiente,
Y como dice que aquel árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya el hombre había conocido el bien, porque todo cuanto Elohim había hecho era bueno, era para bien. Todo había sido hecho en amor y en luz. Así que estaba el árbol del conocimiento del mal con todo lo que representa, y estaba la serpiente, la Najás, como el ser que precisamente era su voluntad que el hombre desobedeciera el mandamiento y comiera del árbol y muriera. Porque por la palabra de Elohim, por nuestro Mesías, nos dijo que él había venido para matar, para robar y para destruir. Todos conocemos la historia, pero no nos damos cuenta del presente que estamos viviendo. No nos percatamos que el hombre se encuentra en la misma disyuntiva el Hijo de Elohim, la palabra de Elohim, aquel que le habló a Adán, que le habló al primer hombre en el huerto del Edén, se hizo hombre y vino al mundo y dio testimonio de la verdad. Sin embargo, dice que los hombres, que la luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba en el mundo. Aquel que había hecho el mundo estaba en el mundo. Aquel que es la luz verdadera estaba en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El mismo que le habló a Adán nos habla por medio del testimonio del Evangelio eterno, nos está hablando hoy a todos nosotros. El hombre fue creado el sexto día, formado del polvo de la tierra, el hombre espiritual el sexto día, es decir, el hombre perfecto fue creado el sexto día. Pero el hombre formado del polvo de la tierra fue creado el séptimo día. Toda la atención de Elohim estaba puesta en el hombre. Ese día descansó de toda su obra de creación para formar del polvo de la tierra al hombre y darle el aliento
aliento de vida, el soplo de vida, el espíritu de vida. Toda la atención, toda la voluntad, todo el amor de Dios por medio de su Hijo estaba ese séptimo día concentrado en el hombre, en aquella criatura o en esta criatura que Él creó a su imagen y semejanza. Como algunos dicen, la corona de la creación, porque todo lo puso, como dice, debajo de sus pies. Le dio autoridad sobre los animales del campo, por increíble que parezca, aún sobre la serpiente Adán tenía autoridad. Y tenía la palabra de verdad, tenía el mandamiento de vida, tenía el amor de Elohim para que obedeciera, no para que desobedeciera el mandamiento. He dicho en capítulos anteriores que no hago doctrinas precisamente porque las doctrinas, ahí fue la primera vez que comenzó a formarse lo que fue un mandamiento de parte de Elohim. La serpiente lo constituyó en una enseñanza, en una doctrina que trajo la muerte del hombre, que trajo la separación del hombre, que trajo la destitución espiritual del hombre, la destitución original, el estatus original que Elohim le había dado al hombre. Y con la expulsión del hombre del huerto del Edén, fue fundado el mundo no como lo conocemos hoy, en el desarrollo industrial, en el desarrollo de un conocimiento que ha traído la ciencia, el conocimiento de la ciencia al hombre y al mundo. Sin embargo, todo el conocimiento, el conocimiento y la ciencia que está en el hombre ha sido para muerte. Se ha constituido en un conocimiento para muerte. Existen no sé cuántas doctrinas en el mundo
hasta de la guerra. Doctrinas que son ocultas al conocimiento de la mayoría y por lo cual pequeños grupos dominan a multitudes. Pequeños grupos dominan los recursos puestos en la tierra que Elohim creó para el beneficio, para el desarrollo de la vida del hombre en esta tierra. Sin embargo, no solo se ha administrado mal, por eso en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones dice: te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos, los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Lo que quiere decir que el hombre no solo está administrando mal los recursos que no creó, y lo está usando para su propia destrucción y para la destrucción de la tierra. Usted dirá que tiene que ver esto con el testimonio del Espíritu que he recibido. El testimonio que estoy dando del Espíritu indica al Espíritu como el creador de todas las cosas, porque de agua que sale del Espíritu pues proceden todas las cosas. Procede de la división de las aguas, el cielo, y de la parte seca o de la parte sólida que estaba en el agua fue formada la tierra. Así que del agua que procede del Espíritu por la palabra de Elohim fueron creados los cielos y la tierra. Y yo vindico en mi testimonio que el Espíritu es el Creador y el Padre, porque de agua y del Espíritu por la palabra nació aquel que es la luz. Y como nació de la palabra, su nombre es la palabra de Elohim. No solo en el conflicto del Edén se definió la muerte del hombre, es decir, el resultado del conflicto del Edén,
entró la muerte al mundo, fue fundado el mundo, sino que también la destrucción de la tierra y aún, como decir, el hombre se ha atrevido a ir más allá de lo que le ha sido dado, porque hemos dicho que las cosas reveladas han sido dadas al hombre, pero aquellas que son ocultas le pertenecen a Elohim. Creo que el hombre ha traspasado por el desarrollo de la ciencia del conocimiento, ha traspasado los límites que les han sido dados. No soy un estudioso, pero el conocimiento del hombre lo ha llevado a creaciones como decir que toda mente humana no puede entender, no puede alcanzar a entender. El hombre ha alcanzado un conocimiento no sé cómo explicarlo. Conocimientos que se podían usar para el bien, se han usado para la destrucción o están diseñados para la destrucción, no solo de la misma raza humana, sino también para la destrucción de la tierra, y casi que pone en juego parte de la creación extraterrestre. Entonces, vivimos esos tiempos o estos tiempos en que el conflicto universal está por llegar a su fin. Está por definirse quién es quién y a quién le pertenecemos y a quién le servimos. Son tiempos en que el que es del mal se va a definir por el mal. El que es de la mentira y la falsedad se va a definir por la mentira y la falsedad. El que no es de Elohim, el que no es de Dios, se va a definir por sí mismo que no es de Dios. Se va a definir como en algún lugar está dicho: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad
el amor que expresamos con nuestra boca a Dios y al prójimo, todo se va a definir. Se va a definir el destino final de cada ser. Esos son los tiempos por eso en el capítulo anterior ya había dicho que la primera persona que descubrió y reveló al Hijo de Elohim fue el profeta Juan. Cuando lo vio venir mediante estando él purificando en las aguas del río Jordán, el Hijo de Elohim se manifestó porque era una señal profética que debía de cumplirse. Porque Juan mismo dijo: yo he venido purificando en agua para que él sea manifestado a Israel. Y cuando él lo vio, dijo: ese es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. No solo él nació mediante agua, sino que también se manifestó al pueblo de Israel mediante la purificación con agua que estaba haciendo el profeta Juan en el río Jordán. Pero debo decir que antes que Juan, la mujer que fue escogida como ayuda idónea, no como esposa, como ayuda idónea, ya que fue la mujer la que, desobedeciendo el mandato del hombre y de Elohim, se acercó al árbol y desobedeciendo, no solo fue engañada por la palabra de la serpiente, sino que tomó del árbol y comió y también le dio al hombre. Debo decir que el primer acto de amor que hizo Elohim al enviar a su Hijo al mundo fue poner a esta mujer como la ayuda idónea. Pero aquella mujer, que luego lo vamos a ver en la boda de Caná, cuando ella, muy contrario a lo que hizo Eva, dijo: haced todo lo que él diga. Y cuando ella le quiso decir al Mesías: no tienen vino, él puso el mandamiento del Padre por encima de la voz de la mujer y le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado.
como decir, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Así que vino a restaurar lo que el hombre había perdido por causa de la desobediencia. Vino a vindicar a la mujer. Pero al final, después, estando ya, como decir, levantado en aquel madero, dijo a la mujer, mujer, he aquí tu hijo. Lo que quiere decir que hizo una vindicación completa, una restauración completa de los hechos del huerto del Edén. Hoy, para mí y en mi mente, pensé hablar acerca de la traición de Judas, que comienza a partir del capítulo 6 del testimonio, es decir, de lo que conocemos como el Evangelio de Juan, donde Judas, luego de sentirse defraudado porque estaba frente a alguien que él pensaba que era el Mesías que el pueblo judío había concebido, sin embargo, cuando el Mesías dice que él había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre, Judas se decepcionó Lo vamos a leer. (671). Voy a leer el capítulo 6 para que nos demos cuenta, porque estamos hablando del conflicto universal que estamos viviendo en estos últimos tiempos, que son tiempos de definirnos y de decisiones, y cómo Judas, después de haber recibido el testimonio del Espíritu acerca de quién era su hijo, cómo Judas se decepciona y en su corazón emerge la traición. Dice el capítulo 6, lo voy a leer, es largo. Después de esto, el Mesías fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberio. Mucha gente lo seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para esta gente? Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe, porque él mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados.
Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Él respondió, el Mesías respondió, díganle a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. El Mesías tomó en sus manos los panes y después de dar gracia a Elohim, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pecados, dándole todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por él, decían, de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como él mismo se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Cafarnaúm. Ya estaba completamente oscuro y él no había regresado todavía. En eso el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, lo vieron que se acercaba la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Aquí hay un contexto que se manifiesta en Génesis capítulo 1, cuando dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. Aquí esto testifica que el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas es el mismo que está en el Mesías, en el Hijo, y por eso él puede caminar sobre las aguas. Y los discípulos tuvieron miedo. Él les dijo, yo soy. Aquí está mencionando el nombre sagrado, el nombre que fue revelado a Moisés. Y le dijo, no tengan miedo. Con gusto los recibieron en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que el Mesías no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracia. Así que al ver que ni el Mesías ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a la barca y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron al Mesías y le preguntaron, maestro, rabí, en este caso, ¿cuándo viniste acá? Les dijo, le aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque han entendido las señales. Estamos definiendo, o se está definiendo, el corazón de cada ser viviente que habita sobre la faz de esta tierra. Ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida o el pan que les dará el Hijo del Hombre, porque Elohim, el Padre, ha puesto su sello en él. Les preguntaron,
¿qué debemos hacer para realizar las obras que Elohim quiere que hagamos? Él le contestó: la única obra que Elohim quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces: ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, le dio a comer pan del cielo. El Mesías le contestó: les aseguro que no fue Moisés quien le dio a usted el pan del cielo, sino que mi Padre es quien le da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Elohim da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Escucha, hermano. Ellos les pidieron: Señor, danos siempre de ese pan. Él les dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Elohim y creen en Él tenga vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Él, porque afirmó: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron: ¿no es este, ya lo leí el capítulo anterior, Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Él les dijo entonces: dejen de murmurar. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice: Elohim instruirá a todos, así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Elohim. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan. Parte del significado del nombre del Eterno, del nombre sagrado del Eterno, es como decir un significado: seré lo que quiero ser. Soy lo que soy y seré lo que quiero ser. Es decir, aquí está diciendo: yo soy el pan, ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. ¿De dónde es su carne? Si él dice que él es el pan que bajó del cielo, ¿de dónde es su carne? Su carne no es terrenal. Él se hizo hombre. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? Él les dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre. Una frase que están en las Escrituras para que podamos entender la manifestación de la palabra de Elohim como hombre. Esta frase, hijo de hombre, aparece en Ezequiel y en otras partes de las Escrituras. Con Daniel y sus compañeros en el horno de fuego había uno semejante a los hijos de los dioses o al Hijo del Hombre, que estaba también dentro del horno de fuego. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera el que se alimenta de mí vivirá por mí. Toda palabra que él habló son espíritu y vida. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El Mesías enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que lo seguían, es decir, de los que seguían al Mesías, dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? El mismo Mesías, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es él, el Hijo del Hombre, que estaba en el cielo y que descendió del cielo y que está en el cielo. Proverbio, creo que el Proverbio 30, aparece algo relacionado con eso. El espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada y las cosas que yo le he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que él sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Ahí mismo el corazón de Judas se estaba deslindando de la verdad a la falsedad, de Dios a Satanás, porque Judas se estaba decepcionando por la palabra que estaba escuchando al recibir el testimonio del Espíritu. Ese no era el Mesías que él esperaba. Él esperaba un Mesías hombre, hijo de papá, de mamá, quizás un guerrero, y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de los que lo habían seguido lo dejaron y ya no andaban con él. El Mesías le preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Él no retiene a nadie. Simón Pedro le contestó: es por amor, hermano. Es que usted ha recibido el testimonio en amor y a la vez manifiesta su amor en obediencia. Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Elohim. Él le contestó: no los he escogido yo a ustedes 12, sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él escogió a 12, sabía quién había escogido, pero dentro de los 12 había uno que lo había de traicionar. Ya la traición estaba en la mente y en el corazón de Judas. Al decir esto, el Mesías hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas iba a traicionarlo, aunque era uno de los 12. He aquí, hermano, donde el corazón del hombre se deslinda de la verdad
Como les he dicho anteriormente, este no es mi testimonio, es el testimonio que he recibido. No solo desafió mi creencia desde la niñez, de mi adolescencia y de mi adultez, de mis doctrinas que recibí como enseñanza, porque fueron enseñanzas que aprendí de los hombres durante 20 años, desde el año 95 hasta el 2012. Es decir, 5 y 12, 17 años en una iglesia cristiana, en una religión. Todo esto confrontó toda mi creencia de la vida y tuve que hacer una decisión: o me mantengo en la falsedad, buscando la gloria, mendigando la gloria del hombre, buscando la aprobación del hombre, buscando el lugar que el hombre, en su propio interés y en interés de su institución, busca verdaderos seguidores, porque para testimonio debo decir que serví en verdad. Que me entregué en el servicio. A mi institución, a mis hermanos. El que quiera testificarlo, en verdad, puede testificar si lo que digo es verdad o no. No digo que no cometí pecado. En toda obra humana hay pecado. Pero lo que estoy diciendo es que esto que he recibido confrontó toda mi creencia, toda mi cosmovisión del mundo, toda mi teología fue confrontada. Y opté por creerle a Dios. Ahora, falta la parte que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es mi oración que no solo usted defina en su corazón y en su mente amar, servirle, obedecer los mandamientos de Elohim, que es creer en su Hijo, tener el conocimiento de la vida eterna, guardar sus mandamientos y ser fiel hasta la muerte en la forma, en la manera en que Dios lo haya escogido para que usted le sirva. Sea fiel y cumpla en lo poco para que reciba la vida eterna, que es el premio. Emet.